Hola, soy el Dr. Bonomi y quiero darle las gracias a todos los que se han anotado para este webinario. Les aseguro que este será un evento fantástico donde lo vamos a pasar muy bien y al mismo tiempo aprenderán una serie de cosas que es imprescindible saber si uno desea llegar a vivir de rentas en algún momento de su vida. Veo en mi consola que continúa entrando gente al webinario, así que, mientras esperamos que se presenten todas las personas que se han anotado, me gustaría darles unos minutos para que terminen de llegar, y mientras tanto permítanme que comience explicándoles la secuencia que seguiremos en este webinario. Primero que nada, existirá una corta introducción, que es lo que estoy haciendo en este momento. Luego, sin mayor demora, en solo un minuto o dos comenzaremos con el contenido del webinario, donde aprenderán los más importantes conceptos que es necesario saber acerca de cómo se puede llegar a vivir de rentas. Existen muchas cosas que deseo contarles, así que este va a resultarles un webinario realmente jugoso. Una vez que yo termine con mi exposición, daremos comienzo a una serie de preguntas y respuestas, durante la cual podrán hacerme llegar sus consultas mediante la caja de chat que se encuentra debajo del video. Solo les pido que aguanten con sus preguntas y que esperen un poco, pues seguramente la mayoría de ellas será contestada durante mi exposición, así que síganme atentamente y al final tendrán tiempo de sobra para preguntar lo que deseen. Y por último, vendrá el cierre del seminario y mis deseos de que les vaya cada día mejor. Esa es básicamente la secuencia que estaremos siguiendo el día de hoy, y como veo que la mayoría de los participantes anotados ya se encuentran presentes, es hora de que comencemos. Primero de todo, nos han educado mal. Para poder lograr la independencia económica, lo primero que se necesita es tener ideas claras, y sobre todo ideas correctas. Por ejemplo, a la mayoría de nosotros nos han enseñado que el tener una casa propia es la mejor inversión que podemos hacer, y por eso la mayoría de las personas considera que su mayor activo es su vivienda, y tal vez esta sea una de las principales razones por las cuales la mayoría de las personas no se vuelven financieramente independientes. Otra cosa que sucede más frecuentemente de lo que debería es que los papás se van a pasear al shopping y mientras están allí, uno de sus hijos les pide que le compren un costoso juguete que está en la vidriera de una juguetería. Y lo que generalmente sucede es que los padres apenados le contestan: no podemos comprarlo. Y la razón por la cual no pueden comprarlo pareciera ser que es porque no tienen el dinero suficiente como para comprarlo. Pero en realidad, la principal razón por la cual no pueden comprarlo es porque cometen el gravísimo error de decir: no podemos comprarlo. Pues resulta que nuestra vida es el producto de nuestros pensamientos. Y cuando pensamos que no podemos comprar algo, y mucho peor, cuando pensamos y además decimos que no podemos comprar algo, eso inmediatamente pone en funcionamiento las energías que se van a encargar de confirmar que no podemos comprarlo. Las únicas personas que pueden contestar no podemos comprarlo son las que pertenecen a la clase media o a la clase baja, puesto que los ricos no piensan de esa forma y por lo tanto no hablan de esa forma. Un rico que desea conseguir algo nunca se dice a sí mismo ni le dice a terceras personas: no puedo comprarlo, sino que piensa: ¿cómo puedo comprarlo? Y este pensamiento inmediatamente pone en funcionamiento las energías necesarias para que tarde o temprano se le ocurra la forma de comprarlo y finalmente termine teniendo. Cuando el hijo de una familia pobre o de clase media les dice a sus padres: yo me voy a hacer rico, ellos lo miran con compasión pensando que está soñando en voz alta.
Y tal vez hasta le digan cosas como, eso no es tan fácil, porque para ser rico hay que tener dinero como los ricos, pues el dinero llama al dinero. Estoy seguro que habrán escuchado esa frase. Pero si el hijo de un padre rico le dice, yo me voy a hacer rico, su padre, que ya lo ha logrado, le responde, eso me parece muy bien, ¿cómo vas a lograrlo? Y cuando utiliza la palabra mágica ¿cómo?, inmediatamente pone en funcionamiento las energías que comenzarán a producir ideas creativas sobre diferentes formas de volverse rico. Los padres pobres y de clase media le enseñan a sus hijos que para poder progresar en la vida deben estudiar, conseguir un empleo seguro y trabajar duro. Y probablemente eso es lo que les han enseñado a la mayoría de los que están participando de este webinario. Y dicho sea de paso, a mí también me enseñaron eso a mí. Pero afortunadamente tuve la suerte de aprender que eso no es verdad, que la forma de alcanzar una mayor abundancia no es trabajando duro para ganar dinero o consiguiendo que me aumente el sueldo, sino que el secreto está en conseguir que el dinero trabaje para mí. Ser rico es solo una idea. La primera cosa que es necesario aprender es que el ser rico es solo una idea, por lo cual, para lograr ser rico, solo se necesitan cambiar las ideas que se tienen acerca de ser rico y acerca de qué es lo que se necesita hacer para lograr ser cada día más abundante. Y una de las ideas que más se escucha mencionar al respecto del dinero es que el dinero no es tan importante, pues el dinero no hace la felicidad. Y lamentablemente, esa es una idea demoledora para cualquiera que desee progresar en la vida. Miren, les voy a contar un secreto que pueden comprobar muy fácilmente. La próxima vez que alguien les diga que el dinero no es tan importante o que el dinero no hace la felicidad, contéstenle, entonces eso significa que no tienes dinero. Y les puedo asegurar que no se van a equivocar, pues quien piensa que el dinero no es importante, no tiene dinero. Es como el cuento del zorro y las uvas. El zorro decía que las uvas no eran importantes o ricas porque no podía atraparlas. La mayoría de la gente piensa que el volverse rico depende de la suerte, como por ejemplo el sacarse la lotería, o que el volverse financieramente independiente es muy difícil de lograr, y por lo tanto no lo van a poder lograr. Por supuesto que esto termina siendo luego una autoprofecía, pues esa clase de pensamientos son los que impiden lograr la abundancia. Pero hay otros que piensan que no son inferiores a los demás, e incluso existen los que piensan que son superiores a los demás, y que si algún otro ha logrado volverse rico, ellos también lo pueden lograr. Y con adecuada motivación y conocimientos, estos son los que terminan siendo. En cualquier país que se analice, solo 1 de cada 100 personas se vuelve rico y 4 logran la independencia financiera. Esta es una estadística terrible que se confirma aún en los países ricos como los Estados Unidos. ¿Pero acaso eso significa que es muy difícil volverse rico? ¿O que es muy difícil lograr la independencia financiera? No. Lo que esos números nos dicen es que la inmensa mayoría de la población no solo no tiene los conocimientos adecuados, sino que peor aún, creen tener las ideas correctas. Y precisamente esas ideas incorrectas acerca de los ricos y la riqueza son las que les impiden lograr ese cometido. Así que es importante darse cuenta de cuáles son las ideas que tienen acerca del dinero y los ricos. Tienen que darse cuenta de qué es lo que dicen cuando hablan acerca del dinero y los ricos. Tienen que tomar conciencia de quién les ha enseñado esa forma de pensar. Y finalmente, tienen que aprender cuáles son las ideas que conducen a una mayor abundancia y cuáles son las que solo los van a conducir al fracaso y la frustración. ¿En qué consiste ser rico?
Otra idea sumamente equivocada es pensar que una persona es rica cuando tiene mucho dinero. Pero en realidad, el dinero es incapaz de volver rico a nadie. Es más, algunas de las personas que no son ni serán nunca ricas ganan enormes sumas de dinero cada año. La gente piensa que si se gana la lotería se volverá rico, o que si le aumentan el sueldo logrará ser más financieramente independiente. Pero eso no es verdad. La verdad es que la inmensa mayoría de los que ganan la lotería, luego de cierto tiempo, terminan siendo tan pobres como antes, o aún más. El dinero no es algo que por sí solo pueda volver rico a una persona, y la forma más fácil de darse cuenta es mirar la vida de lujos que se dan los grandes ejecutivos y cómo, cuando de repente se quedan sin empleo, muchos de ellos terminan teniendo una vida mucho más miserable que otras personas que ganaban mucho menos que ellos. Lo que vuelve rica a una persona no es el dinero, sino las ideas que tienen acerca del dinero y el uso que le dan al dinero que tienen, ya que el dinero no es un símbolo de riqueza, sino que es solo una herramienta que bien usada puede conducir a la riqueza y que abusada puede conducir a la ruina. ¿Acaso los que están escuchando en este momento la conferencia no han pasado ya por un aumento de sueldo? ¿Les ha vuelto ricos ese aumento de sueldo? ¿O están igual que antes? ¿O tal vez están peor que antes? Pues ahora tienen un nivel de gasto mensual que resulta muy difícil de afrontar. Y el problema es que una persona que solo gana $1000 por mes se acostumbra a gastar $1000 por mes. Pero quien gana $4000 por mes se acostumbra a gastar $4000 por mes. Y quien gana $10.000 por mes se acostumbra a vivir un nivel de vida que requiere $10.000 por mes. Y si de repente se le cortan los ingresos, le resulta mucho más difícil sobrevivir que al que gana solo 1000 o 4000. La verdad es que en general no importa cuánto gane una persona, pues tarde o temprano termina gastando más de lo que gana, y así comienza a crecer la cuenta de su tarjeta de crédito, hasta que en algún momento puede volverse la carga más pesada que tiene que afrontar cada mes. Y les pido que en este momento todos ustedes piensen si todos los meses pagan la cuenta de su tarjeta de crédito al 100% o si han optado por alguna forma de pago financiado. No necesito escuchar sus respuestas para saber que quienes están financiando sus gustos por medio de una tarjeta de crédito están en graves problemas, ya que con seguridad ese no es el camino que conduce a la abundancia. ¿Acaso esto significa que usar una tarjeta de crédito es algo malo? Por supuesto que no. El tener una tarjeta de crédito no es por sí mismo ni malo ni bueno. Lo malo es pensar que las tarjetas de crédito son buenas para conseguir crédito, cuando en realidad esa es la peor cualidad de las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito son buenas cuando se las usa como un medio de pago alternativo, o cuando se las usa para conseguir descuentos, o cuando se las usa para conseguir puntos para viajar gratis, como me gusta hacer a mí, pero nunca cuando se las usa como una forma de conseguir crédito. El camino hacia la riqueza. La mayoría de la gente piensa que el camino más directo hacia la riqueza es estudiar y conseguir un buen empleo. Muchos piensan que un título universitario es lo que les permitirá vivir una vida de abundancia. Y yo no puedo saber qué es lo que está pasando en el país de cada uno de los que están mirando este webinario, pero sí les puedo decir qué es lo que pasa en mi país, que es Argentina. Y lo que aquí sucede es que existen muchas personas con un título universitario que trabajan de conductores de taxi y muchos otros que ni siquiera logran conseguir un empleo, aunque tienen un título universitario. Y no me extrañaría saber que en su país sucede exactamente lo mismo. Existe una gran parte de la población que no consigue trabajo porque no tiene suficiente experiencia. Y al mismo tiempo, existe otra gran parte de la población que no consigue trabajo pues tiene demasiada experiencia.
y eso los convierte en empleados caros. Así que el tener o no tener experiencia no es lo que determina el acceso a un empleo o el acceso a la riqueza. Pero el tener los conocimientos adecuados sí puede ser la diferencia entre poder acceder a un trabajo independiente o no. Aunque no nos demos cuenta, cada día que pasa todos nosotros tomamos la decisión de ser pobres, de clase media o ricos, de acuerdo con la forma de pensar que tenemos arraigada. Y luego hacemos la clase de cosas que esa forma de pensar nos sugiere que hagamos para conseguir la meta que nos hemos propuesto. Por supuesto que nadie se propone conscientemente no llegar a ser rico. Pero si lo que tiene es una mentalidad de pobre, entonces pensará y hará cosas que constantemente le alejen de la riqueza. Por eso es tan importante conocer cuáles son esas ideas destructivas de las cuales debemos apartarnos y cuáles son la clase de ideas que deberíamos tener para progresar. La inteligencia financiera. Cuando una persona desea lograr la independencia financiera, todo lo que ha estudiado en el colegio y en la universidad no le sirve para nada, pues el colegio y la universidad nos proveen de inteligencia académica, pero no nos proveen de inteligencia financiera. Cuando una persona estudia para médico o abogado, cuando se recibe y le entregan su diploma, esa persona está lista para ser un médico o un abogado. Pero nadie puede asegurar si será un médico o un abogado rico o pobre, pues nadie le ha enseñado nada acerca de cómo se hace para llegar a vivir de rentas. Es decir, que por más que tiene un título universitario, le falta la inteligencia financiera que se necesita para poder vivir de rentas. En realidad, todo lo que el 99% de las personas sabe acerca de las finanzas es que pueden financiar sus compras por medio de la tarjeta de crédito. Y lamentablemente, ese conocimiento limitado acerca del mundo de los negocios es lo que generalmente termina impidiéndoles progresar. En el mundo de los negocios, solo existen 4 posiciones disponibles, que son las de empleado, trabajador autónomo, dueño de negocio o inversionista. En el colegio y nuestras casas generalmente nos enseñan que debemos terminar los estudios y luego salir a buscar un empleo seguro, es decir, que nos aconsejan que nos ubiquemos en el cuadrante de empleado y tal vez con el tiempo lleguemos al cuadrante de trabajador autónomo. Yo creo que la mayoría de las personas que trabajan en relación de dependencia, sobre todo si tienen un jefe agresivo y abusador, se la pasan soñando con llegar a ser independientes e irse de esa oficina. Algunos creen que no hay que ser empleado, sino que hay que ser un trabajador autónomo, alguien que trabaja para sí mismo, y entonces piensan que el camino más adecuado pasa por conseguir un título universitario o estudiar una profesión y volverse, por ejemplo, plomero o carpintero. Pero ya les he mencionado antes cuántos universitarios manejan taxi en mi país y seguramente sucede lo mismo en el suyo, pues resulta que si lo que realmente buscamos es lograr la independencia económica, si lo que realmente queremos es poder algún día llegar a vivir de rentas, eso solo se logra ubicándose a la derecha del cuadrante, es decir, siendo dueños de negocios que trabajan sin nuestra participación, o siendo inversionistas y haciendo que el dinero trabaje para nosotros. Pero eso nadie lo enseña. Seguramente la mejor opción para alguien que ha crecido con la clase de pensamientos que lo ubicaron en el lado izquierdo del cuadrante es comenzar a considerar la conveniencia de estar en ambos lados del cuadrante, siendo por ejemplo empleado e inversor, o trabajador autónomo e inversor. Y tal vez les llame la atención descubrir que algunas de las personas más ricas de su país ni siquiera ha logrado cumplir con los estudios secundarios, porque eran malos estudiantes, porque no eran lo suficientemente inteligentes como para poder completar sus estudios. Y entonces, ¿qué es lo que esas personas poco inteligentes han hecho? Pues se han vuelto ricos. Pues para ser rico no es necesario ser brillante, no es necesario terminar los estudios secundarios y no es necesario tener un título universitario, sino que lo que se necesita es tener inteligencia financiera.
El cash flow. Una de las cosas más importantes que se debe aprender cuando se quiere tener inteligencia financiera es la palabra cash flow, que en castellano significa fluir de fondos. No sé si recuerdan que al comienzo de esta charla les dije que la mayoría de las personas considera que su mayor activo es su vivienda. Tal vez esta sea una de las principales razones por las cuales la mayoría de las personas no se vuelven financieramente independientes. Bueno, creo que no estaría mal que les diga por qué una casa no es un activo. Una casa no es un activo, pues un activo es algo que pone dinero en nuestros bolsillos. Por lo tanto, la casa en que vivimos no es un activo, sino una obligación, pues cada mes que pasa nos saca dinero del bolsillo. Otra cosa muy diferente sería si compramos una segunda casa, en cuyo caso esa segunda casa se podría considerar un activo si la podemos alquilar y todos los meses nos produce ingresos. Pero si la alquilamos y el inquilino no nos paga el alquiler y encima destroza la casa, entonces, aunque sea nuestra segunda casa, de todas formas no es un activo. Por lo tanto, una casa, igual que un automóvil, solo pueden ser considerados activos si nos producen una renta mensual. Entonces el cash flow o flujo de fondos es el mayor secreto de la riqueza. De dónde salen los fondos con los cuales contamos todos los meses y a dónde van a parar esos ingresos, eso es lo que marca la diferencia entre los pobres, la clase media y los ricos. Así que es muy importante aprender a tener el adecuado flujo de fondos si en algún momento de su vida desean llegar a vivir de rentas. ¿En qué consiste ser rico? Tal vez se estén preguntando en qué consiste ser verdaderamente rico. Bien, un verdadero rico es aquella persona que tiene un cash flow que le permite vivir sin trabajar. Claro que todos nosotros podemos irnos de vacaciones en algún momento del año y vivir varios días sin trabajar, pero el tener vacaciones no nos transforma en ricos, sino que eso es algo natural que sucede en la clase media, pero que no alcanza para transformarles en ricos. Una persona rica es una persona que puede vivir sin trabajar, y una persona es más rica que otra cuando puede vivir más días sin trabajar. Así que una pregunta interesante que pueden hacerse ya mismo es: ¿cuántos días puedo vivir yo sin trabajar? Y tal vez la respuesta sea que no pueden vivir ni un solo mes sin trabajar, o que a lo sumo pueden vivir una semana o dos, y entonces sí que tiene sentido que aprendan a cultivar su inteligencia financiera. Las deudas. Por último, analicemos el tema de las deudas. En el colegio nos han enseñado que tener deudas es algo malo, pues nos van a estar acosando durante todas las noches y días. Pero ¿saben qué? El tener deudas no es ni bueno ni malo. Todo depende de qué clase de deudas tenemos, pues existen deudas malas que nos llevan a vivir una vida miserable, mientras que existe otra clase de deudas que, si se usan sabiamente, pueden llevarnos a retirarnos muchos años antes. Así que uno no necesariamente se vuelve rico cuando queda libre de deudas, sino que en algunos casos, para poder ser realmente rico, es necesario endeudarse. Pero hay que saber cómo contraer deudas buenas. Piensen un poco en lo siguiente. La mayoría de los norteamericanos sueña con llegar a tener alguna vez $1.000.000 y se pasa su vida entera trabajando duro para lograrlo, pero sabemos que la mayoría no lo logra nunca. Ahora, si en lugar de tratar de ahorrar $1.000.000 piden prestado $1.000.000, ¿cuánto tiempo van a tardar en conseguirlo? Solo el tiempo que les lleve a explicarle al banco el magnífico negocio que van a hacer con ese dinero. Una vez más, la educación tradicional que dice que el dinero atrae al dinero está equivocada, pues para hacer grandes negocios no se necesita tener mucho dinero. En realidad, ni siquiera se necesita tener dinero, sino que se necesitan tener las ideas adecuadas. Así que una vez más, el tema de volverse cada vez más rico nos vuelve a traer al tema de la importancia que tiene tener los pensamientos y los conocimientos adecuados. En realidad, muchísima gente pide dinero prestado, pero lo pide para diferentes cosas según cuál sea su nivel social. Los pobres lo piden para comprarse cosas como aparatos electrónicos o muebles para su casa, o para poder irse de vacaciones.
La gente de clase media pide préstamos para cosas como comprarse un auto o un teléfono celular, con el cual no solo se darán el gusto de tenerlo, sino que además tendrán más gastos mensuales que antes. Pero los ricos solo piden para invertir el dinero en activos que les darán una renta mayor de lo que les cuesta la cuota del préstamo, y por eso se vuelven cada vez más ricos. Así que recapitulando, podemos darnos cuenta que existen varias cosas que podrían llevarnos por el camino de una mayor abundancia, y esas cosas son: primero, aprender a hacer que el dinero trabaje para nosotros. Segundo, aprender la clase de pensamientos que conducen a la riqueza y cuáles son los pensamientos que debemos descartar, pues solo nos conducirán a la pobreza. Tercero, que un aumento repentino de los ingresos no conduce a la riqueza, pero puede hacerlo si usamos la inteligencia financiera. Cuarto, cómo se debe usar el dinero que tenemos en este momento para comenzar ya mismo a volvernos cada vez más ricos. Quinto, que no importa cuántos estudios tengamos o de qué estemos trabajando en este momento, siempre es posible llegar a vivir de rentas. Sexto, que es necesario tener inteligencia financiera. Séptimo, que necesitamos aprender y controlar y manejar correctamente nuestro cash flow. Octavo, que tenemos que aprender cuáles son las deudas buenas que nos conducirán a la riqueza y cuáles son las deudas malas que nos alejarán de ella. Tal vez les parezca que la lista es demasiado larga y por lo tanto muy difícil de lograr, pero créanme cuando les digo que yo he logrado convertir todo eso en un juego. Sí, tal como lo están escuchando. Les puedo enseñar todo eso simplemente jugando. Veamos un poco en qué consiste el juego Mente de Rico. Para poder lograr la independencia financiera que nos permitirá vivir de rentas, es importante saber cómo manejar nuestro cash flow y cuáles y cómo son los negocios que se pueden hacer. Y como estamos hablando de la mejor forma de utilizar los ahorros que dolorosamente hemos separado, es mejor comenzar practicando sin arriesgar. Y para eso ha sido creado Mente de Rico, para poder practicar sin arriesgar y para aprender qué es lo que se debe hacer y cómo se debe hacer. Al comienzo del juego, cada jugador debe elegir una tarjeta de profesión. Existe una gran variedad de profesiones, como peluquero, gerente, abogado, arquitecto, etc. Por supuesto que cada profesión tiene una paga diferente y también tiene gastos diferentes. Pero aquí, la primera lección que nos da el juego es que no importa cuál sea el sueldo o la profesión actual de cada uno, pues ninguna profesión tiene más posibilidades de ganar el juego que otra. Y tal como sucede en la vida real, los que tienen una profesión que proporciona grandes salarios se acostumbran de tal forma a vivir con ese ingreso que tienen muchos gastos, más que otra persona con un ingreso menor. Por eso, el jugador 1 puede ser que tenga un ingreso mensual de 17.000 pesos y gastos por 16.800, lo cual le deja un cash flow positivo de 200 pesos. Y el jugador 2 puede tener un ingreso mensual de 7.000 pesos y gastos por 6.700, con lo cual le queda un cash flow positivo de 300. Es decir que, aunque gana menos que el jugador 1, como también gasta menos, luego de pagar todas sus cuentas, cada mes puede disponer libremente de 300 pesos de ahorros, mientras que al jugador 1 solo le quedan 200. Después de elegir su profesión, cada jugador tiene que completar su hoja de juego con los datos que le proporciona la tarjeta de profesión. La hoja de juego pasa entonces a ser la parte central del juego, pues allí es donde los jugadores tienen que anotar cuáles son los cambios en su cash flow que produce cada una de las opciones que elige durante el juego. Y como el juego está pensado como un aprendizaje para la vida de todos los días, el objetivo del juego es lograr salir de la carrera de ratas y luego volvernos cada vez más ricos. Dicho sea de paso, se le llama carrera de ratas a la carrera en la cual están atrapadas cada una de las personas pobres o de clase media
que luego de cobrar su sueldo pagan la luz, el gas, el teléfono, los impuestos, la comida, los colegios de los chicos, etcétera, etcétera. Y cuando terminan de abonar cada uno de los gastos propios de un mes, inmediatamente comienzan a llegar los gastos del mes siguiente. Para poder salir de la carrera de ratas, hay que aprender a pensar como lo hacen los ricos. Cuando comencemos a pensar como lo hacen los ricos, empezaremos a hacer las cosas que hacen los ricos, y como consecuencia de ello, nos volveremos cada vez más ricos. Entonces, el juego está comprendido por 2 etapas que se juegan sobre 2 circuitos diferentes. La primera etapa está diseñada para enseñarnos a salir de la carrera de ratas, y esto se logra cuando nuestras rentas mensuales son mayores que nuestros gastos mensuales. Por supuesto que al comenzar el juego nadie tiene una renta mensual, sino que todos están inmersos en la carrera de ratas, tal como le sucede a los jugadores en la vida real. La segunda etapa comienza cuando los jugadores logran salir de la carrera de ratas, y a partir de allí, el objetivo del juego pasa a ser lograr triplicar nuestra renta mensual. Es decir, que el juego no solo nos enseña cómo se hace para salir de la carrera de ratas y llegar a vivir de rentas, sino que también nos enseña cómo hacer que esa renta mensual crezca más y más. Mente de Rico es un juego creado para que cada uno de los participantes aprenda a reconocer las diversas oportunidades para acceder a la riqueza que se nos presentan cada día de nuestra vida y sin embargo no sabemos aprovechar. Para jugar, los jugadores simplemente deben tirar el dado por turnos y seguir las instrucciones del tablero. Supongamos que el jugador 1 va a parar a un casillero de Mente de Rico. Cada vez que un jugador cae sobre un casillero de Mente de Rico, tiene la oportunidad de conocer cuáles son los pensamientos que conducen a la riqueza. Y como premio por tener pensamientos de rico, el juego le puede proponer que haga un negocio, que consulte al mercado o que invierta en la bolsa. Esto abre una cantidad increíble de diferentes posibilidades, pues existen decenas y decenas de opciones que interactúan unas con otras, tal como sucedería en la vida real. Este es el momento en el cual los jugadores pueden comenzar a aprender de qué forma pueden comenzar a tener rentas mensuales. En realidad no existe demasiado misterio al respecto, pues para poder vivir de rentas, es evidente que lo que debemos buscar a lo largo del partido es comprar activos que nos produzcan renta. Y por supuesto que esto durante el juego sigue las mismas reglas que en la vida real, es decir, que para poder comprar activos que nos produzcan rentas es necesario tener dinero, por lo cual tendremos que aprender a multiplicar el poco dinero con el cual comenzamos a jugar, hasta lograr tener lo suficiente como para comprar esos activos. Recuerda que los activos son todas aquellas cosas que ponen dinero en tu bolsillo, mientras que las obligaciones son las cosas que todos los meses sacan dinero de tu bolsillo. Entonces, recapitulando, cada vez que un jugador cae sobre un casillero de Mente de Rico, saca una tarjeta de la pila y al leer sus instrucciones, se encontrará con uno de los pensamientos que suelen tener los ricos. Recuerden que si aprendemos a pensar como los ricos, podemos comenzar a hacer las mismas cosas que hacen ellos, y entonces nos volveremos cada vez más ricos. Además del pensamiento de rico, cada tarjeta de Mente de Rico proporciona una oportunidad diferente de ganar dinero. Algunas nos invitarán a invertir en la bolsa, otras a hacer negocios y otras nos permitirán ver cómo afecta a nuestra economía los vaivenes del mercado. Frente a todas esas diferentes opciones, el jugador deberá elegir si le interesa o no colocar su dinero en esa clase de negocios. Cada vez que un jugador cae sobre un casillero de Mente de Pobre,
tiene que sacar una tarjeta de esa pila y al leer sus instrucciones se encontrará con la clase de pensamientos que impide que una persona se vuelva rica y le obligará a hacer cosas que lo alejarán de la riqueza. Estas tarjetas son tan importantes como las tarjetas de mente de rico, pues aunque durante el juego nos obligarán a malgastar nuestro dinero, al mismo tiempo nos enseñan cuáles son la clase de pensamientos nocivos para nuestro futuro. Por ejemplo, tal vez una tarjeta de mente de pobre nos obligue a comprar un nuevo televisor de plasma o una lancha con motor fuera de borda. Esto puede parecer más un premio que un castigo, pero recuerden que el objetivo del juego es aprender a tener rentas mensuales suficientes como para poder pagar todos nuestros gastos sin necesidad de trabajar. Y el televisor nuevo o la lancha son simplemente cosas que nos pueden reportar placer, pero que no contribuyen en nada a nuestra independencia económica. Y aún peor, pueden hacer que crezcan nuestros gastos mensuales, por ejemplo, con los gastos mensuales de mantenimiento de la lancha. ¿Acaso esto significa que tenemos que vivir toda nuestra vida sin darnos los gustos? Puede pensar alguno de ustedes. No, esto significa que hay que aprender cuál es el momento adecuado para darse los gustos. Pues si cada vez que ahorramos algo nos damos un gusto, el resultado final será que nunca saldremos de la carrera de ratas. Existe una frase que es muy importante que recuerdes y es la siguiente. La clase baja y la clase media se dan los gustos al principio, mientras que la clase alta se da los gustos al final. Darse los gustos al final significa que tenemos que aprender a acumular activos que nos proporcionen renta y luego, con esa renta, podemos darnos los gustos sin quedarnos sin nuestro capital. La clase media y la clase baja trabaja duro solo para darse los gustos, pero los ricos han aprendido que mejor que trabajar duro y vivir siempre dentro de la carrera de ratas es comprar activos para que el dinero trabaje para nosotros. Y cuando sus rentas mensuales sean mayores que sus gastos mensuales, podrán vivir de rentas sin necesidad de tener que trabajar. Cuando uno aprende a pensar como rico, puede hacer las cosas que hacen los ricos. Y si hacemos las mismas cosas que hacen los ricos, empezaremos a volvernos tan ricos como ellos. El acostumbrarse a tener pensamientos de rico les ayudará a descubrir la gran cantidad de oportunidades de negocio que nos rodean cada día. Siempre han estado allí, siempre hemos podido hacer uso de ellas, y los pensamientos y hábitos de pobre son los únicos que nos lo han impedido. La clase baja y la clase media trabajan duro para comprar deudas y buscan todas las formas que existen para gastar hasta el último centavo que ganan. Eso no les garantiza un buen futuro a nadie. Podrán comprarse lanchas, motos y automóviles último modelo, pero eso no les permite ir a ningún lado. Jugando y jugando mente de rico se pueden desarrollar los hábitos de pensamiento que conducen a la riqueza, pues se aprende a prestar atención a las oportunidades de negocio y se aprende a controlar el cash flow que nos tiene que sacar de la carrera de ratas. Y lo bueno es que para comenzar a jugar no es necesario saber nada. No es necesario saber cuáles negocios son buenos y cuáles no lo son. No es necesario saber cuándo nos conviene pedir préstamos y cuándo no. No es necesario saber nada acerca del cash flow, puesto que es el propio mecanismo del juego el que nos llevará a prestarle atención a las cosas que nos pueden llevar a vivir de rentas. Por eso hasta un niño puede jugarlo, y si lo hace, hasta un niño puede darse cuenta cuáles son las cosas que hay que hacer en la vida y en el juego, y cuáles son las cosas que hay que evitar si se quiere salir de la carrera de ratas. Una de las reglas más increíbles de este juego es la que dice que cualquier jugador le puede pedir dinero prestado al banco, y el banco se lo prestará gustoso con un interés del 120% anual.
Evidentemente este es un interés propio de usureros y debería ser motivo suficiente como para que nadie le pida dinero prestado al banco. Pero al jugar te darás cuenta que no importa si te endeudas, aun si te endeudas con intereses usurarios, si lo que has contraído es una buena deuda. Y una buena deuda es aquella que te permite comprar un bien que te proporcionará una renta mayor que lo que te cuesta la cuota mensual del préstamo. Así que endeudarse no es malo. Lo que es malo es contraer una mala deuda, que es la clase de deudas que solo aumentan tus gastos mensuales. Y no importa si el interés es alto o bajo. Una deuda que disminuye tu cash flow siempre es una mala deuda. En la carrera de ratas existe un casillero en el cual el jugador que cae allí pierde su empleo y deja de jugar 2 turnos, lo cual puede significar perder la oportunidad de hacer negocios, pero pronto descubrirán con el juego que aunque los despidan, si tienen inversiones, aún pueden seguir ganando dinero. Es decir, que las inversiones son el mejor seguro de desempleo. Cualquiera puede despedirles de un trabajo para el cual los han contratado, pero nadie puede quitarles sus inversiones, y a la larga ya no necesitarán estar empleados en ningún lado, pues podrán vivir de rentas. La razón por la cual es necesario jugar y volver a jugar este juego es porque cada vez que lo hacen, se les irán incorporando nuevos pensamientos y nuevos hábitos, que son los pensamientos y hábitos que han vuelto ricos a los ricos. Cuando esos pensamientos dejen de ser fichas de juego y pasen a ser sus pensamientos, entonces estarán plenamente encaminados hacia la independencia financiera. Bueno amigos, ya he estado hablando durante más de 40 minutos acerca de lo que se necesita para poder llegar a vivir de rentas. Así que es momento de escuchar cuáles son las preguntas que desearían hacer. Por lo tanto, no duden en escribir lo que deseen debajo del video del webinario y yo me encargaré de contestarlas todas, o por lo menos tantas como pueda. Así que voy a realizar una pausa de 1 minuto mientras ustedes escriben y luego comenzaré a contestarlas. Muy bien, veamos la pregunta número 1. Rolando: realmente tengo muchos problemas económicos y me gustaría saber cómo puede su producto ayudarme. Estimado Rolando, estoy seguro que muchos de los que están escuchando este webinario se han sentido tocados por tu pregunta, puesto que es increíble la cantidad de personas que tienen muchos problemas económicos, y esto está provocado por nuestra cultura occidental. Vivimos todos dentro de lo que se llama una sociedad de consumo, en la cual se le hace creer a la gente que la felicidad se alcanza cuando se tienen ciertas cosas. Los astutos comerciantes y publicistas se encargan de recordarnos constantemente y por todos los medios que para que podamos ser realmente felices, tenemos que pertenecer a un determinado grupo. El grupo de los que usan tal automóvil, el grupo de los que tienen un BlackBerry, el grupo de los que usan la ropa de tal marca, o los que cenan en tal restaurante, o los que veranean en el sitio de moda. Esto apela a un instinto muy primitivo de los seres humanos, que es el de sentirnos parte de un grupo. Este instinto es especialmente fuerte en la adolescencia, y por eso vemos que los adolescentes se mueven en grupos,
pues solos no se sienten lo suficientemente fuertes y seguros. Luego es de esperar que la experiencia de los años alivie esa sensación, pero no siempre es así. El pertenecer a una sociedad de consumo nos invita entonces a gastar y gastar, y si no nos alcanza el dinero nos enseña a conseguir préstamos en los bancos o por medio de las tarjetas de crédito. Con el juego verás que no tiene nada de malo contraer deudas cuando esas son buenas deudas, es decir, que son deudas que nos permiten ganar más cada mes de lo que nos cuesta pagar la cuota del préstamo. Y también verás que si solo adquieres deudas malas, nunca podrás ganar el juego. Esta es una toma de conciencia imprescindible para el progreso de cualquiera que desee llegar a vivir de rentas. Al comienzo, seguramente no te gustará la idea de que para progresar debes ahorrar algo de lo que ganas, pero con el juego podrás practicar sin que sea tan doloroso. Y a medida que juegues y juegues, te darás cuenta que esa es la única forma de ganar el juego de la vida. A ver la pregunta de María Clara Leguizamón. ¿Qué tipo de resultados se pueden esperar después de haber jugado un mes? Estimada María Clara, en realidad no existe una única respuesta a tu pregunta, pues cada persona es diferente. Algunos se vuelven fervientes practicantes de las reglas del juego en su vida real y progresan con gran rapidez. Pero existen algunos que separan el juego de su vida real y entonces durante el juego hacen lo que deben hacer y en su vida real continúan buscando la forma de hacer lo que se les dé la gana y al mismo tiempo progresar económicamente. El juego lo he creado precisamente para que no tengan que pasar por la dolorosa experiencia de experimentar una vez tras otra con diferentes formas de lograr un mayor nivel de abundancia, para luego darse cuenta que la forma que han elegido no es correcta y que les ha costado todos sus ahorros y toda su vida. En realidad, cada cual es libre de hacer lo que se le dé la gana con su dinero. Puede gastar rápidamente todo lo que consigue, puede pedir prestado para gastar más de lo que gana, o puede aprender a manejar su cash flow con astucia para que en lugar de trabajar duro para pagar las cuotas de sus deudas, el dinero sea quien comience a pagarlas, es decir, para que el dinero trabaje para ustedes. Esto es lo que les estaré enseñando con cada ficha que les toque leer y con cada cosa que elijan hacer o dejar de hacer. En realidad, el aprender el camino correcto es tan simple que solo requiere pasar un buen rato jugando. Carmen Teresa Pereira pregunta: yo ya he leído varios libros que hablan sobre cómo volverse rico o cómo alcanzar la independencia financiera, pero ninguno de ellos ha funcionado para mí. ¿Cómo es diferente su producto? ¿No voy a terminar frustrándome una vez más? ¿Cuánta razón tienes, Carmen Teresa? Fíjate que de acuerdo con el cono de aprendizaje de Edgar Dale, después de 2 semanas, solo recordamos el 10% de lo que leemos, el 20% de lo que oímos, el 30% de lo que vemos y oímos, como por ejemplo ver una demostración o mirar una película, pero recordamos el 90% de lo que decimos y hacemos. Por lo tanto, existen 2 posibles respuestas a tu pregunta. La primera es que lo que has leído no era bueno y por lo tanto nunca pudo ayudarte. Pero como tú dices que ya has leído varios libros, tengo que pensar que alguno de ellos realmente era bueno, o tal vez todos ellos eran buenos, pero lo normal es que solo puedas recordar el 10% de lo que has leído luego de 2 semanas, y a medida que pasa el tiempo, cada vez recordarás menos. Esto no quiere decir que leer buenos libros no sirva para nada, sino que con eso no basta. Para poder internalizar lo bueno que has leído, es imprescindible que pongas manos a la obra y te esfuerces por reproducir en tu vida de todos los días aquellas enseñanzas que te han parecido inspiradoras. A mí una de las cosas que más me gusta en la vida es estudiar, y por eso, aún a la edad que tengo, continúo estudiando y estudiando, y el motivo por el cual tanto estudio me ha servido es porque luego de estudiar, inmediatamente me pongo a pensar: ¿cómo puedo hacer para compartir con ustedes todo lo nuevo que he aprendido? Y entonces comienzo a escribir libros, a grabar videos y a crear nuevos seminarios. El resultado es que luego de explicar y explicar lo que me ha parecido tan bueno que me muero por contarles, junto con ustedes, yo termino aprendiendo cada vez más.
pues para poder explicarles debo recordar y entender lo que he leído. Estoy seguro que con el juego te enfrentarás con una experiencia realmente interesante, y es que sin tomarlo como una sesión de estudio, sino como una sesión de entretenimiento, aprenderás más con el juego que con todos los libros que has leído. Pues al jugar y jugar, cada vez aprenderás nuevas formas de mejorar tu economía. Y como además de leer las fichas del juego, a cada momento debes tomar decisiones económicas, rápidamente tendrás la posibilidad de darte cuenta qué es lo que pasaría en tu vida si hicieras eso mismo. Te aseguro que no existe forma más fácil y divertida de aprender cuál es el camino de la abundancia. Así que puedo asegurarte que esta vez no te frustrarás, sino muy por el contrario, te sentirás feliz al ver que lo que haces realmente funciona. Aquí te dejo mi respuesta resumida en una simple frase que enseño en mi seminario del secreto y la abundancia. Lo que oyen lo olvidan, lo que leen lo recuerdan, lo que hacen lo aprenden y pasa a formar parte de ustedes. José Luis R. me pregunta: a mí me encantaría poder llegar a dejar de aguantar a mi desagradable jefe, pero nunca se me ocurrió que pudiera lograrlo, y por lo tanto no he leído nada sobre el tema y no sé nada sobre el tema. ¿Cómo sé si esto va a servirle a alguien que no sabe nada de nada? Bien, José Luis, primero que nada deseo agradecer la franqueza que tienes al decirnos que piensas que no sabes nada de nada. Y a continuación me gustaría acotar que en realidad eres demasiado modesto, pues no existe nadie que no sepa nada de nada, y es más, estoy muy seguro que tú sabes perfectamente qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta de la vida. En realidad, todo el mundo sabe qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta, y también sabe qué es lo que quiere, como por ejemplo, me encantaría poder llegar a dejar de aguantar a mi desagradable jefe. Lo que muchas veces no se sabe es cómo se tiene que hacer para lograr lo que deseamos, y en esto estoy de acuerdo, que es muy probable que no lo sepas, pues en realidad, como nadie nos lo enseña en la escuela, la mayoría de la población no sabe cómo lograr la independencia económica con la cual sueña, y cuando miran televisión o el cine o leen la prensa, todo lo que reciben son enseñanzas que no solo nos sirven para lograr ese objetivo, sino que muy por el contrario, cada día te alejan más de ello. Si has visto alguno de los carteles que promocionan este juego, habrás notado que dice que hasta un niño de 10 años puede comprenderlo y jugarlo. Pues hasta un niño de 10 años sabe darse cuenta de lo que quiere y le gusta, y lo que no quiere y no le gusta, y por lo tanto, rápidamente aprende a lograrlo por medio del juego. Luego, el que se dé cuenta de que eso le sirve para lograr la independencia económica, llevará un tiempo hasta que crezca, pero ten por seguro que siempre recordará los principios del juego. Yo, por ejemplo, no me voy a olvidar nunca que el Monopoly me decía que para poder llegar a tener un hotel, primero había que tener 3 casas. Claro que solo se trataba de un juego, pero en la vida real es así. Nadie puede juntar de golpe la plata para comprarse un hotel. Es necesario pasar primero por un par de etapas. Así que no te aflijas. Aprenderás igual que un niño y te divertirás igual que un niño. María Marta Sierra nos pregunta: yo realmente no entiendo cómo voy a cambiar mi vida si juego a mente de rico. Pues al final de cuentas es solo un juego. Es como si creyera que mi vida va a cambiar después de jugar al Monopoly. Bueno, María Marta, justo acabo de hablar de Monopoly. Mi estimada María Marta, tal como le dije hace un momento a José Luis, un juego puede ser un mero pasatiempos o puede ser algo que nos deje un aprendizaje. Yo me divertí mucho jugando con mis amigos al Monopoly y de paso aprendí que para llegar a tener un hotel, primero hay que tener 3 casas. Por favor, trata de que el nombre juego no te confunda. En todo caso sería bueno que pienses que Mente de Rico es un juego educativo o un simulador financiero. Seguramente sabes que los pilotos de los grandes aviones con los cuales volamos de un país a otro no se entrenan volando y arriesgando tirar abajo un jumbo, sino que se entrenan mediante simuladores, que son juegos electrónicos en los cuales se puede simular toda clase de inconvenientes
y hasta se puede tirar abajo un avión sin que eso signifique la pérdida de un jumbo o la muerte de cientos de personas. Y a medida que durante el juego van tirando y tirando aviones al suelo, también van aprendiendo qué es lo que se debe hacer cuando se aproxima una tormenta, cómo se tiene que enfilar el avión hacia la pista de aterrizaje. Aprenden que primero se deben posar las ruedas de atrás y luego las de adelante. Aprenden que a ciertas velocidades no hay pista que alcance, y por lo tanto para poder frenar a tiempo no deben pasarse de cierto límite. También aprenden que si al despegar la velocidad no es suficiente, se termina la pista sin que el avión se despegue del suelo. En fin, jugando y jugando, aprenden todo lo que es necesario para que en algún momento les permitan ser los pilotos de un jumbo. Con Mente de Rico sucederá lo mismo. Parece que es solo un juego, pues al jugar te divertirás mucho con todos tus conocidos, pero te aseguro que se trata del más perfecto simulador financiero que puedas encontrar en el mercado. Me ha llevado 2 años lograr que cada una de las 750 piezas que componen el juego tengan tal armonía con todas las demás que finalmente logren conducirte a la independencia financiera que te quiero ayudar a alcanzar. Sí, es un juego, como también la vida es un juego, pero te aseguro que te resultará mucho menos doloroso jugar sobre el tablero que jugar con tu vida real. Roberto Luis Gonzaga nos dice: yo gano muy poco como para poder dejar de trabajar. Mi querido tocayo Roberto Luis, estoy seguro que muchos de los que están compartiendo este bello momento estarán pensando que ellos también ganan tan poco que ni siquiera pueden ahorrar $1 por mes. Y lo bueno es que en el juego te puede tocar jugar de carpintero, bioquímico, marinero, despachante de aduana, artista, etcétera, etcétera. Cada profesión tiene ingresos totalmente diferentes y pareciera ser que quienes más ganan son los que tendrían que ganar el juego, pero no es así. En realidad, no tiene nada que ver lo que se gana con las posibilidades de ganar el juego. Nos han enseñado que para poder vivir mejor es necesario que nos aumenten el sueldo, y por eso cada tanto se genera una huelga. Pero no importa cuántos años pasen y cuántas huelgas presencies, en realidad, los que viven en la clase baja generalmente mueren dentro de la clase baja. Por supuesto que existen excepciones, pero son muy pocos, pues el sistema económico en el cual vivimos necesita que exista una suficiente cantidad de personas en la clase baja para que atiendan los puestos de trabajo peor pagos. Y además, el sistema económico también necesita que nunca se alcance el pleno empleo, pues tener una buena cantidad de personas sin trabajar permite hacerles ver a los que piden empleo que si no les gusta lo que le pagan, existen muchas otras personas desesperadas por conseguir ese mismo empleo. Así que o aceptas que te paguen un sueldo injusto o te quedas sin nada. No dudo que ganes muy poco, pues demasiada gente gana muy poco. Lo que te estoy intentando hacer ver es que no importa cuánto gane una persona cualquiera. Lo que le permite acceder a una clase de vida mejor no es que gane más, sino que aprenda a gastar en forma diferente lo poco que gana. Y así verás en el juego que muchas veces son los que menos ganan los que terminan ganando. El truco está en saber qué es lo que conviene hacer con el poco dinero que tienes. Te voy a contar una de las frases que yo repito en mi seminario del secreto y la abundancia. Cada peso que entra en tu bolsillo es tuyo para gastarlo o tuyo para guardarlo. Tú eres quien debe decidir qué es lo que harás, y luego el juego y tu vida de todos los días se encargarán de mostrarte cuáles son las consecuencias de hacer eso. Aprende a administrar poco dinero por medio del juego y luego podrás hacer lo mismo en tu vida. Roxana M. pregunta: quiero saber si el juego es suficientemente divertido como para jugar con mis hijos. Mi estimada Roxana M., te contaré un secreto. Para poder darme cuenta si el juego proveía las enseñanzas que me gustaba transmitir, la única forma de comprobarlo era jugando. Y por lo tanto me dediqué a jugarlo y jugarlo durante 2 años. Claro que no lo jugué solo, sino que mis contrincantes fueron mis hijos y sus amigos. Te aseguro que mis hijos me quieren mucho como generalmente sucede, pero nadie está bien dispuesto a jugar algo que les resulta aburrido durante 2 años simplemente para darle un gusto a papá.
El motivo por el cual cada vez que realizaba una modificación y les proponía volver a jugar aceptaban, era porque se divertían. Y ahora que el juego ya está finalmente terminado, mis hijos quieren tener su propia caja para poder jugarlo en las casas de sus amigos. Así que mi respuesta es que definitivamente sí, te divertirás mucho jugando con tus hijos. Y como ellos también se divertirán, entonces les resultará fácil jugar y jugar, de forma tal que todos aprenderán de los aciertos y los errores de los demás. Y luego primero tú, y más tarde ellos, cuando les llegue el momento, podrán repetir en sus vidas lo que el juego les ha enseñado. Mario Alejandro Urquiza pregunta: me gustaría saber si se puede jugar solo. Estimado Mario Alejandro, en realidad, el juego es más divertido cuando juegan por lo menos 2 personas. Pero si no encuentras con quién jugar o te gusta jugar solo, también lo puedes hacer. Pero como se trata de aprender cuál estrategia de juego es mejor que otra, para ver quién logra primero tener una renta suficiente como para salir de la carrera de ratas, tendrás que comenzar el juego eligiendo 2 profesiones, una para ti y otra para tu compañero fantasma, y luego deberás jugar una vez tú y otra vez tu compañero fantasma, tal como si estuvieras jugando con otra persona. Mi único consejo es que no sigas la misma estrategia de juego con ambos jugadores, así puedes darte cuenta cuál estrategia es la que te lleva a ganar primero. Sofía dice: yo creo que solo el destino o la suerte nos puede cambiar la vida. Querida Sofía, son muchas las personas que creen que el destino o la suerte es quien debe cambiarles la vida, y por eso se la pasan jugando a la lotería o concurren al casino con frecuencia. Lástima que la enorme mayoría de esas personas lo único que hace es desperdiciar dinero durante toda su vida. Existe otro grupo de personas que también creen que el destino o la suerte les tiene que cambiar la vida y se quedan esperando que el destino o la suerte llegue a su casa y les toque el timbre. Y este grupo, lamentablemente, tiene aún menos posibilidades de lograr algo que el grupo anterior. Luego existe un grupo de personas que cree que el destino o la suerte se construyen con el trabajo de todos los días, y trabajan, pero tampoco consiguen lo que desean, pues no saben cómo se hace. Por último, existe un muy pequeño grupo que está de acuerdo con la idea de que el destino se construye cada día y sabe qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer para mejorar su vida. Yo te invito que, si así lo deseas, te unas a este último grupo. Tomás Enrique me pregunta: ¿dónde se puede conseguir este juego? Tomás Enrique, la respuesta a esta pregunta depende de dónde vivas. Para la mayoría de las personas que están escuchando este webinario, la forma de conseguir este juego es haciendo clic sobre el botón que aparecerá en un momento debajo de esta pantalla con el video. Si vives en Argentina, también puedes usar el mismo botón que todos los demás. Pero además, con el correr de los meses, lo irás encontrando en muchas jugueterías y librerías. Todo depende de cuánto apuro tengas. Si lo quieres ya mismo, entonces usa el botón. David Fernández me pregunta: ¿cómo influye la economía de mi país en mis posibilidades? Estimado David Fernández, lo primero que habría que pensar es si en tu país existe gente que vive de rentas. Si la respuesta es que sí existe, entonces la pregunta que me gustaría hacerte es si te gustaría formar parte de ese grupo de personas. Y si tu respuesta es sí, entonces adquiere un juego y comienza a aprender. Tal vez lo que me has querido preguntar es cómo van a influir las decisiones de los políticos en tus posibilidades de lograr la independencia económica. Y la verdad es que todos estamos expuestos a eso, vivamos en el país que vivamos. Así que con seguridad la economía de tu país te puede afectar, y los cambios de la economía mundial también te pueden afectar. Pero esto lo verás suceder en el mismo juego, pues como este juego se ha creado haciéndolo lo más parecido posible a la vida real, las decisiones de los políticos, las fluctuaciones de los mercados, las fluctuaciones del clima te pueden afectar. Y el mismo juego te enseñará de qué forma te pueden afectar. Otra pregunta:
La pregunta de María Teresa Unsúa. ¿Cómo puedo darme cuenta si un negocio es realmente bueno? Estimada María Teresa, lo bueno de este juego es que no necesitas saber nada de nada. No es necesario que sepas cuándo un negocio es bueno antes de hacerlo. Simplemente hazlo y luego ve qué es lo que pasa. Lo bueno del juego es que en ningún momento estarás arriesgando los ahorros de tu familia y que simplemente jugando, con el correr del tiempo te irás dando cuenta cada vez más rápido cuando el juego te propone un buen negocio y cuando te propone un mal negocio. Simplemente debes estar atenta, pues así como en la vida real existen buenos negocios y malos negocios, en el juego también sucede lo mismo. Ernesto García Perea me pregunta si es una buena idea colocar el dinero a plazo fijo. Hola Ernesto. Primero que nada es una gran idea que alguien guarde dinero y se empiece a preguntar si le conviene o no colocarlo a plazo fijo. Pero tienes que saber que así como María Teresa se encontrará con buenos negocios y malos negocios, el colocar el dinero a plazo fijo seguramente es una de las peores cosas que puedes hacer con tu dinero. Los bancos no se crearon para ayudar a la gente de clase baja o de la clase media. Los bancos se crearon para prestarle dinero a los ricos al mayor interés posible, recibiéndolo de la gente de clase baja y clase media al menor interés posible. Normalmente, el dinero que se coloca en los bancos a plazo fijo, cada año que pasa, se achica un poco, pues los bancos no pagan ni siquiera lo suficiente como para cubrir la inflación. Existen muchísimas otras formas de multiplicar el dinero, formas verdaderas de multiplicar el dinero, que te llevarán a tener cada año más y más. Pero no es bueno ir probando por allí y luego descubrir que te has equivocado. Primero tienes que jugar y jugar, hasta lograr aprender cuáles son las diferentes formas que existen para multiplicar el dinero que has ahorrado. Y en un segundo paso, tienes que jugar y jugar, hasta aprender cuáles son las inversiones que dan cash flow positivo. O dicho de otra forma, cuáles son las diferentes formas que existen para hacer que el dinero trabaje para nosotros. Ten presente que este es el objetivo central del juego, lograr que el dinero trabaje para ti hasta que lo que ese dinero produzca cada mes te permita pagar todos tus gastos y tú puedas dejar de trabajar y aún así seguir pagando todos tus gastos, o simplemente seguir trabajando en algo que te produce mucho placer, con la tranquilidad de saber que aun si ese trabajo no te permite ganar buen dinero, de todas formas, tus cuentas serán pagadas cada mes. Bueno, creo que el seminario se está volviendo demasiado largo y que las preguntas más frecuentes han sido contestadas. De todas formas, yo voy a leer todas las preguntas que me han realizado, y si no han sido contestadas durante mi exposición, les voy a enviar la respuesta por email a la mayor brevedad. Así que quiero terminar este webinario en primer lugar agradeciéndoles por su presencia en el mismo y agradecerles especialmente a todos los que se han quedado hasta el final. Yo espero que lo hayan disfrutado, que les haya resultado provechosa la información que he compartido con ustedes. Antes de despedirme solo deseo decirles que al hacer clic sobre el botón que aparece debajo de este video van a encontrar más información sobre Mente de Rico y sobre todo podrán conocer su precio, la oferta que existe en este momento y cómo pueden hacer para comprarlo ya mismo y recibirlo en su casa por correo. Así que gracias nuevamente y asegúrense de hacer clic sobre el botón que aparece debajo del video para completar su información sobre este producto. Les aseguro que no se van a arrepentir. Con mis mejores deseos, el Dr. Bonomi.